Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes. Este canal es especialmente de testimonios para que se den cuenta que tenemos un Dios que todo lo puede. Él puede sanarte, puede sacarte del hoyo de la desesperación, de cualquier circunstancia en la que te encuentres. Él tiene todo poder para ayudarte. Y el testimonio del día de hoy lo trae la hermana Ela. Hermana Ela, bienvenida. Muchas gracias, hermana Nora. Qué bendición poder estar aquí con cada uno de ustedes y gracias por la invitación. Es maravilloso el poder compartir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Gracias, hermana Ela, por tomar tu tiempo y querer participar. Pero antes de comenzar con tu testimonio, cuéntanos un poquito de ti, quién es la hermana Ela. Bueno, hermanos, por la gracia del Señor Jesucristo y bueno, no solo los hermanos, todos los amigos que hoy quizás están viendo a través de esta plataforma todo lo que Dios hace y los milagros que Dios hace. Mi nombre es Ela Gómez Beltrán. Por la gracia del Señor Jesucristo, vivo en la ciudad de Santa Marta, aquí en Colombia. Tengo a momento 36 años. Estoy hace tiempo trabajando con los jóvenes y en la obra del Señor Jesucristo. Me he dedicado la vida para servirle a Dios, porque a Dios le debo todo lo que soy. Soy comunicadora social y periodista. Por la gracia de Cristo, pues desde niña me interesó la radio, desde que tenía más o menos unos 12, 13 años. Mis padres me llevaban a una emisora allá en Maicao, Guajira. Ellos tuvieron el ministerio en el norte de Colombia, en toda la costa, especialmente en la Guajira colombiana, y ellos tenían acceso a una emisora allá, y ahí fue donde me empecé a enamorar de la radio, de los medios de comunicación, de trabajar en todo ello. Eso me llevó de alguna forma a estudiar comunicación social y periodismo. El Señor me permitió terminarlo con énfasis en radio, en televisión, en cine, pero también me gustaba mucho escribir, así que decidí también seguir el legado escribiendo, ya que mi madre también era muy, muy buena escritora y digamos que me enseñó a leer, me enseñó a escribir, y por la gracia del Señor pues terminé en esa área que no sabía que Dios iba a utilizar muchos años después, y ya estaremos hablando en el transcurso de la historia. Dios iba a utilizar todas esas herramientas para la obra y para su servicio. Quiero comentarles desde el principio, creo que podemos empezar desde el principio para que todo tenga más sentido para cada uno de ustedes. En mi vida pues empezó estando mis padres pastoreando. Ellos son pastores por la gracia del Señor. Estaban pastoreando en un lugar, en un pueblo que se llama Villanueva, Guajira. Allá en Villanueva, Guajira, pues fui concebida, y desde ahí empezó una vida de milagros, porque mi vida completa es una serie de milagros. Estoy aquí literalmente porque Dios metió su mano. Uno de los primeros milagros que Dios hizo en mi vida fue que cuando hicieron los exámenes para poder mirar cómo venía yo en el vientre de mamá, que tampoco era que hubiese mucho dinero para ese tiempo, eran obreros, obra nueva, la salud no tenía mucho acceso, pero con lo que pudieron hicieron el examen y se dieron cuenta de que había un problema. Hay un parásito que ataca a los fetos, que algunos se lo ameritan, dicen que al cerdo, otros que al gato, no sé qué animal fue. Lo que sí sé es que ya mi vida, desde en el vientre de mi madre, ya mi vida estaba en riesgo. Ahí empezó todo. Mis padres supieron de que ese parásito se llama toxoplasmosis. Estaba a punto de quizás hacerme un daño físicamente, podía comerse alguna parte de mi cuerpo, podía hacer daños irreversibles en mí cuando era solo un embrión.
Por eso me gusta tanto un versículo en el Salmo 139 que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron hechas, sin faltar una de ellas. Así que Dios me vio desde el vientre de mi madre y decidió proteger mi vida. Ya cuando era adulta, un día me senté con mi padre y él me empezó a contar cómo había vivido el tema de mi nacimiento, porque solo sabía que estaba en peligro, pero de ahí en adelante no supieron nada más porque no habían hecho más. Eh, Esta imagen que hacen de los niños, no la habían hecho más. Así que era esperar a que naciera a ver si salía completa. Y el Señor permitió que ni una sola parte de mi cuerpo fuera tocada por ese parásito, fuera tocada por ese enemigo que ya tenía. De hecho, cuando mi papá estaba desesperado andando por toda la sala de urgencias, y cuando ya nací yo, mi papá me tomaba en los brazos y me miraba por un lado y me miraba por el otro y empezó a dar gracias a Dios conmigo en brazos, por todo ese lugar, y dándole gracias a Dios de que había nacido completa. Más adelante, el Señor me permitió componer canciones y Dios me dio la habilidad de poder poner historias en canciones, vivencias en canciones y muchas oraciones en canciones. Y hoy tengo mi guitarra por acá porque quisiera cantar una, que justamente fue cuando empecé a meditar en todo lo que Dios había hecho conmigo y la bondad que Dios había tenido conmigo. El Señor me llevó a escribir esta canción que quiero compartirles, que dice así: Él me ha dado mil razones para cantar. Él me ha dado bendiciones, no me puedo quejar. Me ha sanado, me ha salvado, me dio de su paz. Ahora puedo yo decir con libertad que Él es bueno conmigo. Él me ha dado una razón para cantar. Él es bueno y sus misericordias, por su gracia y su bondad, su hija soy. Él es bueno, si Él es bueno conmigo. Él me ha dado una razón para cantar, que Él es bueno y sus misericordias, por su gracia y su bondad, su hija soy. Por su gracia y su bondad, aquí estoy. Y esa fue una de las primeras inspiraciones que el Señor me regaló, justamente pensando en todo ello, en el milagro que Dios había hecho en mi vida. Pero bueno, ahí no quedó todo. Parecía que el enemigo estaba empecinado en que yo no creciera, en que yo no naciera, en que no siguiera adelante, y meditaba que muchas veces el enemigo desde el vientre de la madre en algunos casos ha intentado truncar los propósitos de Dios, pero al contrario, se convierten en experiencias, en testimonios de lo grande que es Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno. Por allá como a los 4 o 5 años, ya pues estaban mis padres en otra localidad, en otro lugar, en otra ciudad. Fueron trasladados a la ciudad de Santa Marta,
Ya estaba con mis dos hermanos. Mi padre se llama Ulpiano Gómez, es pastor hace más de 40 años por la gracia del Señor. Mi madre Cilia Beltrán, también servidora del Señor desde muy temprana edad. Mamá aceptó al Señor desde los 11 años. Y desde allí, en un llamado que el Señor le hizo sobre el río Magdalena, los que conocen de pronto ese río enorme, estando en la ciudad de Magangué, un día saliendo de un culto, el Señor la llama y había como luces encima en la noche sobre el río, que es inmenso. Ese río no es un río corto, es un río que puede tener kilómetros, así que prácticamente se ve como un mar. Y habían salido de un culto misionero y Dios llama a mi madre a través de una canción que cantaron dentro del culto misionero que dice: mantened el faro ardiendo, arroja su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Y dice que la presencia de Dios la tomó a sus 11 años. Y ella ese día le entregó su vida al Señor para servirle y le dijo: mi familia va a ser para ti y todos vamos a servirte a ti. Así que cuando yo nazco dentro de un hogar donde ya estaba ofrendado para servirle al Señor. Por ahí a los 4 años aproximadamente, les contaba, estaba cerca de donde mi padre pastoreaba, en el barrio El Pantano. Bueno, ya usted conoce el nombre del barrio El Pantano, sabrá cómo era al principio. No era un barrio fácil, apenas estaba iniciando. Y en ese lugar cerca, muy cerca, había un basurero, que era prácticamente el basurero del territorio. Y eso atraía muchas moscas, atraía muchas enfermedades. No tiene memoria de pronto mi padre exactamente cómo se llamaba la enfermedad, pero lo cierto es que yo quedé prácticamente paralítica. Las piernitas mías, que ya estaban caminando y demás, se doblaron así, como si fuera una bandera media asta. Y yo empecé a arrastrarme por toda la casa, por el suelo. Una de las cosas que mi padre recuerda más era que yo lloraba mucho por causa del dolor en las piernas. Era una niña y todo el tiempo estaba llore y llore por el dolor en las articulaciones, en las piernas. Tenía debilidad. Yo tenía que colocar las manos en el piso y mis pies iban detrás. Me arrastraba literalmente por el piso. Me llevaron a los médicos y los médicos lo que dijeron fue que no había esperanza, que realmente lo que tenía era parecido a una polio y que para eso no había nada que se pudiera hacer, era irreversible, sino que lo único que podían hacer era llevarme a casa y darme el tratamiento paliativo lo mejor que pudieran hacer para sostenerme y para que yo creciera, pero que no daban ninguna garantía, ni siquiera de que mi parte intelectual fuera del crecimiento de una niña normal, sino que no se sabía cómo se iba a desarrollar, pero lo cierto era que fuera como fuera, jamás iba a poder caminar. Me llevaron a casa, mis padres pues se entristecieron, no habían tenido una situación. Yo tengo 2 hermanos mayores. Mi hermana Karen ahorita mismo es una servidora del Señor también, es esposa de pastor y está sirviéndole al Señor con las Dorcas, y mi hermano también ya estaba grande y no habían tenido ese tipo de situaciones de esa índole, tal vez otras cosas, pero de esas no, nunca. Llegaron a la casa pues abrumados, sin saber qué hacer, pero empezaron a clamar a su Dios, al Dios de ellos. Ellos sabían que Dios tenía todo el poder y la autoridad y que si Él quería, me podía levantar. Y un día, en un culto, en un servicio a Dios, cosas muy extraordinarias pueden ocurrir cuando uno adora al Señor, cuando uno está sirviéndole al Señor. Ellos no se detuvieron a reclamar ni nada de eso. Ellos siguieron sirviéndole al Señor con todo su corazón. Y en medio de un servicio, usualmente estaba con mis padres en el altar, pero en el piso, por ahí rodando. Y me acerco rodando hacia donde está mi padre. Mi papá me cuenta que yo lo tomé,
me aferré a él en sus piernas y empecé a levantarme. Y ese día Dios enderezó mis tobillos y mis pies. Ese día Dios le dio una firmeza que no tenía. Y mi padre, cuando vio que Dios me estaba afirmando, no me ayudó a subir a sus piernas como era usual, sino que se quedó mirando y entendió de que Dios estaba haciendo un milagro. Y dejó que yo me subiera y en efecto me subí a sus piernas. Eso era imposible para mí. Y el Señor me enderezó los pies y me le dio firmeza y yo pude levantarme, me subí en sus piernas y de ahí empezó el milagro poco a poco porque se fueron afirmando mis pies. Luego empecé a caminar aferrada a las paredes y luego ya podía correr y luego ya podía hasta trepar árboles. Mi mamá peleaba conmigo porque yo me crié mucho cerca de mis primitos, a mi hermano, y por allá se iba a decirme, no, bájate de por allá, porque Dios me dio la capacidad de poder subirme y de treparme donde fuera. Aquí les quiero compartir algunas fotografías. Tengo muy pocas porque la verdad era que en el tiempo aquel no teníamos celulares así como ahora, que cualquier persona puede cargar una cámara en su bolsillo, pero encontré una foto que es más o menos en el promedio de ese tiempo, donde estoy por allí tirada en el suelo y mi hermano me tiene sostenida ahí en brazos. Están detrás de mí por ahí también mis padres, ahí están ellos, es mi papá, mi mamá, mi hermano, y ahí estoy yo ahí, un tantis despelucada, era un campamento, así que imagínense, por eso tengo esa fotico por ahí guardada, pero Dios ha sido muy bueno, en definitiva Dios ha sido muy bueno. Yo ayer justamente venía en un aeropuerto y vi a un jovencito que estaba en una condición parecida a lo que mis padres me cuentan y me mostraban de cómo yo estaba y cómo estaría, lo que los médicos dijeron que se suponía a dónde iba a llegar. Y yo vi a ese jovencito allí sentado en una especie de silla donde estaba así medio acostado, donde no tenía mucha movilidad, no se le veía feliz de ninguna manera. Y yo pasé por su lado y el Señor me recordó lo que había hecho conmigo. Y yo dije, esa pude ser yo, así pude estar yo, pero por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su poder, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Y qué bueno que tenemos estos espacios para alimentar nuestra fe, porque quiero decirles a cada uno de los que están aquí conectados, Dios es poderoso para orar en cualquiera que sea su situación, no importa el diagnóstico, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que pueda ocurrir. Él es Dios todopoderoso, hacedor de maravillas. De hecho, el Salmos 86, el verso 10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Así que alguien puede hoy alimentar su fe y puede hoy llevarse eso en el corazón grabado. Dios ha hecho un milagro. Una de mis canciones favoritas es una que dice, grande favor ha hecho Cristo en mí, y lo tengo que decir. Y las palabras a veces uno no las encuentra, no les alcanzan. Pero cuando yo miro mis manos, mis pies, yo tengo que reconocer que si no fuera por el Señor, yo no estaría aquí. Y justamente de ahí se desprende la segunda canción que quiero compartirles a cada uno de los que están acá, porque a raíz de todo eso, una madrugada, el Señor empieza a mostrarme mi vida como si fuera una película y yo empiezo a ver el primer milagro, el segundo milagro grande que Dios ha hecho conmigo, que han sido múltiples, han sido milagros tras milagros, pero de esos que han impactado mi vida de forma particular, estos dos en un inicio. Y el Señor me da esta canción en la madrugada porque yo me voy a la ducha y estando en la ducha empecé a meditar en todo lo que había visto en la madrugada y empecé a cantar esta melodía en mi corazón y dice así. Mi historia era muy triste, no tenía sentido y ya no había esperanza, no había más que hacer.
pero mi Jesucristo tenía planes conmigo. Él me dio nuevas fuerzas y afirmó mis pies. Y cada vez que miro mis manos, mis pies, tengo que reconocer, si no fuera por ti, yo no estaría aquí, yo no estaría en pie. Y cada vez que veo lo que haces en mí, cómo me das las fuerzas para yo seguir, tengo que reconocer que es porque estás aquí. Y cada año me llenas más y más de argumentos para decir que eres bueno, para decir que eres fiel. Y cada año me llenas más de tu misericordia. Usted cambió mi historia cuando llegó a mi vida, Señor. Y cada año me llenas más y más de argumentos para decir que eres bueno, para decir que eres fiel. Y cada año me llenas más de tu misericordia. Usted cambió mi historia cuando llegó a mi vida, Señor. Tú me cambiaste la historia cuando llegaste a mi vida. Tú me cambiaste la historia, porque sin ti no podría, Señor. Me cambiaste la historia cuando llegaste a mi vida. Me diste una historia hermosa, Señor, por eso te doy mi vida todita. Me cambiaste la historia, Señor, por eso te doy mi vida. Me cambiaste la historia, Señor, por eso te doy la vida. Qué hermosa alabanza que habla realmente de una historia vivida, de un propósito en Dios, porque yo tengo entendido, hermana Ela, que tú llevas el evangelio, como dice la palabra del Señor Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. He escuchado que tú estás trabajando con los jóvenes. Cuéntanos un poco acerca de ese ministerio, del propósito que Dios ya tenía desde cuando eras pequeña. Cuéntanos un poco. Amén. Bueno, desde chica y sabiendo todos los milagros que Dios había hecho conmigo, como decía esta canción, yo decidí entregarle mi vida todita al Señor y decirle, aquí estoy yo para servirle. Desde que estaba en la adolescencia, el Señor me empezó a mostrar un liderazgo con respecto a los jóvenes. Bueno, liderazgo es influencia. Eso no es ninguna otra cosa. Yo ni siquiera sabía que yo tenía liderazgo. Yo solo sabía que los jóvenes me seguían a todas partes. Y desde los 13 años más o menos, como les dije en un principio, empecé a ir a una emisora junto con un grupo de muchachos. Éramos una muchachada que íbamos todos los domingos a hacer un programa de radio en la emisora local de allá de la ciudad, y de ahí empezamos a predicar el evangelio con los muchachos. Pero después el Señor nos abrió puertas en una institución a través de un hermano. Su nombre es hermano Luis Dita. El hermano Luis nos invitó, él era profesor de ética y valores en una de las instituciones educativas de allá de Maicao. Y un día me dijo, hermana, si usted vaya y lleva la guitarra y canta al Señor y le cuenta a los muchachos un poquito del evangelio. Y yo estaba muy asustada porque yo nunca había hecho eso, pero con todo el susto y todo, yo le dije, bueno, Señor, aquí estoy, usted me verá qué va a hacer conmigo. Y me fui para allá con la guitarra y empezamos a hacer evangelismo estudiantil. En ese tiempo se llamaba de esa manera aquí en Colombia, en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es donde yo asisto. Así se empezó a llamar eso, evangelismo estudiantil. Pero terminado eso, pues ya yo volví otra vez a la iglesia, empezamos a visitar diferentes colegios, a hacer programas con los jóvenes para que los chicos fueran a la iglesia.
Dios utilizaba estrategias muy particulares para llevarlos allá. De hecho, la primera vez que los llevamos a la iglesia fue a través de un torneo de fútbol, imagínense. Le dijimos a los chicos, ¿les gusta jugar? Listo, le armamos un campeonato, pero tienen que asistir a las clases de los adolescentes en la mañana. Y empezaron a asistir esos muchachos. Y íbamos y jugábamos con ellos y le compartíamos el evangelio. Por la gracia del Señor, una de esas jóvenes terminó bautizándose en el nombre de Jesús por el perdón de sus pecados allá en aquella ciudad. Pero yo no sabía ni que estaba haciendo evangelismo, yo solo estaba siguiendo la voz de Dios, yo solo estaba tratando de decirle, Señor, aquí estoy yo. De allí empezamos trasladar a mi padre a otro lugar y Dios empieza a hacer un llamamiento para mi vida. Y en medio de ese llamamiento, Dios me muestra a través de una visión que yo iba a estar en las escuelas predicando el evangelio y que le iba a llevar el evangelio a los estudiantes. Vamos a ser honestas, y yo en un principio me pareció muy bonito, pero así como cuando José contó los sueños y decía, no, tú estás como loco, estás como perdido, lo que tienes eres un soñador. También hubo gente que me dijo como, eso fue que comiste demasiado anoche y terminaste soñando locuras. Y yo deseché ese sueño. Yo me vi en una escuela predicándole a estudiantes, pero pasado el tiempo, el Dios que cumple promesas, que cumple propósitos, el Dios que es fiel, se dio la oportunidad de ingresar a un colegio a través de la mamá de una hermana que tenía un hijo allá. Dios permitió que fuéramos a esa institución educativa y de ahí en adelante Dios cuadró todas las cosas una detrás de otras. Una historia muy larga, pero trato de tomar lo esencial. El resto ya lo contaré en mi libro cuando estoy en medio de la escritura del libro de todo lo que tiene que ver con Misión Juvenil. El resto ya lo contaré allí, pero en medio de todo ese proceso, Dios me lleva a las escuelas, me lleva a las universidades. Yo ni siquiera tuve que buscar nada, Dios me llevaba. Y empecé a ver lo que vi en ese sueño aquel día, en aquel lugar donde Dios me mostró aquella visión, y era jovencitos entregarle la vida al Señor. Cuando Dios nos permitió ver el primer bautizado de la Universidad Popular del Cesar, que estaba ahí, le llaman la UPC, y un día una chica me mandó un video y me dice, Elita, mira, se está bautizando Juan. Es uno de los jovencitos que estábamos allá haciendo un trabajo especial con ellos. Una chica de Misión Juvenil le venía ayudando haciendo el seguimiento y estábamos en esa universidad trabajando y el Señor nos permitió uno de los primeros bautizados de Misión Juvenil de acá de la iglesia en el distrito 29. También el Señor me coloca en un cargo donde yo pues yo fui por la gracia del Señor la primera mujer coordinadora de Misión Juvenil nombrada por la iglesia, por el consistorio, nombrada por los directivos distritales para representar al distrito 29 en llevar el evangelio a las instituciones educativas. Llevamos el evangelio a las instituciones también en lengua de señas. Trabajamos con los muchachos, teníamos un colegio donde había personas sordas y teníamos traductoras creyentes que nos ayudaban a hacer evangelismo estudiantil a esa población hermosa. También llevamos el evangelio entre etnias, subimos a la Sierra Nevada de Santa Marta en algunos parajes de Pueblo Bello hacia arriba y en otros lugares, y nos permitió el Señor también hacer evangelismo en los colegios, pero a las etnias, a los indígenas arhuacos. Y así el Señor nos ha llevado de un lado a otro, trabajando en el Magdalena, en el Cesar, sur de Bolívar. Ahora se está extendiendo el ministerio hacia este lado, porque ya no estoy dentro del distrito 29, ahora ha pasado al distrito 17, y acá pues estoy trabajando también para el Señor, capacitando jóvenes para enseñarles a hacer evangelismo estudiantil, ayudando a los jovencitos que están un poco perdidos. De hecho, ahorita mismo el Señor me acaba de regalar un libro que se llama Auxilio, soy el nuevo líder juvenil, ¿por dónde empiezo? Creo que es la primera pregunta que uno se hace cuando es nombrado en algo, y normalmente Dios llama a personas que todo el mundo dice, pero ¿y el por qué? O que las personas dicen, ¿y cómo así? O la misma persona dice de sí mismo, ¿y ahora yo qué voy a hacer si yo no sé todo esto? Y así me sentí yo.
en un principio, porque honestamente lo que les digo ha sido por gracia, por misericordia. Dios ha llevado los hilos de mi vida y yo solo he dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy dispuesta para servirle al Señor en todo lo que Él permita. En medio de todo esto, he vivido situaciones muy bonitas, muy hermosas. Hemos visto estudiantes llegar a los pies de Cristo. Hemos visto equipos que están haciendo el trabajo nuevamente. Y no, he decidido dedicar mi vida para el servicio al Señor. Yo trabajo de tiempo completo en este instante para servirle al Señor donde el Señor me lleve, para cantar, enseñar, para formar, para tratar de hacer un trabajo en la obra del Señor, y estoy feliz porque Dios me dio ese sueño. Mi sueño era decirle al Señor, Señor, yo quiero viajar por todo el mundo llevando tu evangelio, llevando tu gracia, llevando tu misericordia, y así el Señor me lo ha permitido. Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Qué hermoso que hayas dedicado tu vida a servirle a los jóvenes, porque la juventud que estamos viendo ahora está perdida. Es un libertinaje, es una locura ver cómo los jóvenes se dejan envolver tanto en libertinaje, y ahora con las redes sociales, celulares, es más fácil que un joven se pierda. Qué hermoso esa labor. Y ya que estamos aquí, que tú trabajas con jóvenes, para ir cerrando, hermana Ela, un mensaje que tú le quieras dar a un joven que no ha entregado su vida a Cristo. ¿Qué mensaje le darías? Te estás perdiendo de lo mejor. Creo que el mensaje que les daría con todo mi corazón es entregarle la vida a Jesús, ponérsela en las manos para que Él haga con nosotros lo que Él quiere y que cumpla su propósito en nosotros. Es lo mejor que una persona puede hacer en toda su existencia. El Señor que nos conoce y que conoce los anhelos del corazón, porque muchos dicen, no, yo lo que quiero es dedicarme a hacer dinero, a hacer esto, a tener bienes, y está bien que puedas tener tus dineros, tu estabilidad. Dios no nos llamó a vivir en una vida de pobreza, no, nos llamó a vivir bien. El evangelio es para las personas que viven bien, porque viven con el mejor patrón que pueden tener en toda la existencia. Pero nos hemos enfocado muchas veces en la secularidad y hemos dejado de lado el servirle al Señor. Y cuando usted le entrega la vida al Señor para servirle, lo que usted no sabe es que cuando usted renuncia de alguna manera a vivir su plan para vivir el plan de Dios, Dios lo lleva a usted a cumplir sus sueños por encima de las expectativas que usted mismo tenía. Yo pensaba en algún instante y decía yo, mi sueño es este, le decía al Señor, este es mi sueño, pero lo pongo en tus manos. Y cuando lo puse en las manos del Señor, el Señor tomó lo que yo tenía y me dijo, yo tengo un plan mejor, yo tengo algo mejor para tu vida. Y me dio un propósito superior. Y ahora yo digo, wow, mi plan era tan pequeño comparado con el plan que Dios tenía. Así que el mensaje para todos los jóvenes que me están escuchando es, no te pierdas del plan de Dios. El plan de Dios es lo mejor que te puede pasar en toda la existencia. Aparte que con Él vamos a vivir eternamente. Tendrás la salvación de tu alma, tendrás una vida plena. El que le sirve a Dios tiene un gozo maravilloso. Servir a Dios da un gozo extraordinario. Nunca vas a estar solo. Siempre vas a estar muy bien acompañado. El Señor te va a ayudar y te va a respaldar en cualquier cosa. Y dice su palabra, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ir de un lado a otro sirviéndote, yo quiero ser escritora, y eso se lo dije hace mucho tiempo. No le estoy hablando de 1 año, 2 años, no. Tenía yo alrededor de unos 18, 20 años, cuando el Señor me lleva a tocar por allá en un evento en el Banco Magdalena. Y hubo un pastor que Dios usó para hacer un ejercicio al final y decirnos, piensen en lo que ustedes quieren alcanzar en Dios. Porque normalmente pensamos en todo lo que queremos alcanzar secularmente, pero piensen en su vida espiritual y piensen en lo que ustedes quieren alcanzar en Dios. Y no solo lo va a pensar, se lo va a decir al de al lado.
y al lado mío había una amiga y yo me la quedé mirando y ese día decidí hacerlo en serio. Yo dije, pues voy a hacer el ejercicio en serio. A veces uno no hace las cosas en serio, pero yo dije, este día sí. Y la miré y yo le dije, yo lo que quiero ser es escritora y quiero ser conferencista y que el Señor me lleve de un lado a otro para servirle y que Él pague los viajes. Esa parte era importante, que Él pueda ser el auspiciante de todas esas cosas. Sin embargo, yo veía eso, lejos. No veía posibilidad. Yo decía, escritora de qué y cómo, y con los jóvenes sí, pero ¿y cómo? Pero el Señor fue llevando mi vida de tal manera que es difícil escribir de lo que uno no vive, porque yo pienso que si uno va a escribir de algo, tiene que ser de algo de lo que tiene la certeza. Si yo predico de algo, debe ser de lo que yo tengo la certeza. Si yo canto algo, debe ser de algo de lo que yo creo. Yo no canto cosas que no creo, jamás, no puedo. Es que no soy capaz, cantaría mentiras. Así que decidí decirle al Señor, usted, por favor, aquí están mis sueños en sus manos. Y si usted empieza a seguirme, y si en algún momento ha tenido la oportunidad de seguir mis redes sociales, que el Señor me las permitió tener, usted se va a dar cuenta de que mi vida nunca está quieta, de que el Señor me mantiene en un carro, en un bus, en un avión, en una lancha, en una canoa, cruzando ríos, cruzando cielos. Ya me permitió sacar mi primer libro, viene el segundo ya en camino, me está permitiendo, y él tuvo una idea mejor. Yo tenía un libro y el Señor dijo, no te voy a dar un libro, te voy a dar toda una casa creativa para que hagas material para los jóvenes. Y su plan es extraordinario. Se vienen cosas maravillosas, si el Señor así lo permite, pero el plan de Dios es mejor, siempre va a ser mejor. Y yo decía, ¿y qué pasó con mis estudios? Porque yo estudié comunicación social y periodismo, y yo dije, ¿y todo eso se va a perder? ¿Se va a perder? No, en el plan de Dios no hay pérdidas. En el plan de Dios ese tiempo fue una preparación para lo que Dios tenía conmigo. Para ese tiempo yo ni siquiera sabía que iba a ser escritora, pero Dios, como sí lo sabía, me puso a estudiar eso. Sí ve lo importante que es entregarle la vida al Señor y los proyectos al Señor, porque Él tiene visión 2020 del pasado, del presente y del futuro, y nos llevará de su mano hasta conseguir lo que Él quiere para nuestras vidas y mucho más, llevar muchos jóvenes. Mi sueño es ir al cielo, llevar a muchos jóvenes allá al cielo, a estar con el Señor junto conmigo, y ojalá, como decía el escritor de un libro que leí hace mucho tiempo, decía, uno de mis anhelos es que allá en el cielo un joven me pueda mirar, una persona me pueda mirar y decir, gracias por invitarme aquí. Así que vivo mi vida en función de la obra del Señor, del servicio al Señor, hasta donde Dios me permita, en las fuerzas que Dios me dé. Morir con las botas puestas es mi eslogan, mi lema, y vivir con propósito, porque no se puede vivir una vida sin propósito. Gracias, hermana Ela, por tomar tu tiempo, por querer participar y por ese gran ministerio que tienes de llevar el evangelio a los jóvenes. Y tú, jovencito que nos estás viendo en este día, no desperdices tu adolescencia. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy que tienes fuerzas, hoy que tienes sueños, hoy que tienes oportunidades, no te olvides de Dios. Que si tú encaminas tu vida ahora de joven, tu futuro va a estar asegurado en las manos de Dios. Bueno, y si te gustó este video, compártelo. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, deja algún comentario y nos vemos la próxima semana con otro video impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Mi corazón está dispuesto, quiero tener una nueva proyección, que tú tomes mi vida y que la uses, Señor. Tu voluntad será siempre lo mejor. Mi corazón está dispuesto,
coloco a tus pies. No quiero hacer mi voluntad, pues la tuya perfecta es. No quiero hacer mi voluntad, pues la tuya perfecta es.